Bienvenidos de nuevo a su podcast favorito, La Sonrisa de la Vida, donde no solo nos divertiremos, sino exploraremos y aprenderemos acerca de la felicidad. ¿Qué significa ser feliz? ¿Cómo ha cambiado nuestra idea de la felicidad a lo largo de la historia? En este episodio, El camino de la felicidad, una perspectiva histórica, responderemos esas preguntas. Para ello, hemos reunido a invitados únicos que representan diferentes épocas y enfoques filosóficos. A lo largo de la historia, filósofos y pensadores han reflexionado sobre qué significa ser feliz, cómo alcanzarlo y qué papel juegan en la comunidad, la virtud y el placer. El día de hoy nos acompañan pensadores de la antigüedad clásica, la Edad Media y el pensamiento moderno, así como reflexiones sobre el colectivismo, el hedonismo, la eudemonía y el endocismo. Cada invitado nos ofrecerá ejemplos prácticos de cómo entendieron y vivieron la felicidad en su tiempo. ¿Listos para este viaje? Comencemos. Empecemos en la antigüedad clásica. Para esta conversación tenemos a un filósofo griego y a un ciudadano ateniense que nos compartirán sus perspectivas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sean bienvenidos a La Sonrisa de la Vida. Primero que nada, estoy muy agradecido que puedan formar parte de este podcast. Así que cuéntenme, ¿cómo era la felicidad en su tiempo? Gracias, Uriel. En mi tiempo, la felicidad no era una emoción fugaz. Era lo que llamamos eudemonía o florecimiento humano. Para Aristóteles, la verdadera felicidad se encontraba en la virtud y la razón. Por ejemplo, imaginen a un artesano que día tras día perfecciona su oficio. A través de su esfuerzo encuentra equilibrio y propósito. Para nosotros la felicidad también incluía ser parte de la polis, nuestra comunidad. Recuerdo una celebración en mi aldea tras una buena cosecha. Aunque había esfuerzo y sacrificio, había alegría en compartir ese momento con los demás. La felicidad se sentía en la conexión con otros y en cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, ¿podemos decir que la felicidad era tanto individual como comunitaria? Así es, vivir con virtud beneficiaba al individuo, pero también fortalecía la comunidad. ¿Qué quiere decir Sócrates con la felicidad radica la virtud y la virtud en el conocimiento? La frase de Sócrates refleja su concepción ética y filosófica sobre la vida buena. Para Sócrates, la felicidad no es un estado pasajero ni algo que se obtiene a través de placeres hemisferios o bienes materiales, sino que proviene de vivir de manera virtuosa según él. La felicidad radica en la virtud. Ser virtuoso implica actuar de acuerdo al bien y la justicia, lo que genera una vida equilibrada, armoniosa y satisfactoria. La virtud, en este contexto, es una disposición del alma hacia lo correcto. Y también dice que la virtud radica en el conocimiento. Para Sócrates, no se puede verdaderamente virtuoso sin tener conocimiento. Esto es porque para actuar de manera justa y buena es necesario entender qué es el bien. Según él, el mal proviene de la ignorancia. Las personas cometen actos incorrectos porque no saben lo que es realmente bueno. Mi hermano vive en una comunidad donde la corrupción es común. Él, en lugar de seguir el camino fácil y aceptar sobornos, decide actuar de manera justa, porque entiende que la justicia contribuye al bien común. Me encanta que ha reflexionado profundamente sobre lo que es correcto y sabe que, aunque pueda enfrentarse a dificultades, vivir de acuerdo con la virtud le proporcionará una felicidad más auténtica y duradera. Entonces, para Sócrates, la felicidad no dependía de factores externos, sino de la capacidad de la persona para gobernar sus pasiones y actuar con rectitud. Así es, efectivamente. Es increíble cómo en la antigüedad clásica la felicidad no se encontraba en las riquezas, sino en las actividades conforme a la virtud. Muchas gracias por el tiempo que nos brindaron.
De verdad que se aprecia demasiado. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Ha sido un gusto poder participar en este podcast. Ahora avancemos a la Edad Media. Nos acompañan un teólogo y un campesino que nos hablarán de la felicidad desde su perspectiva. Gracias, Uriel, por la invitación. Pasaron muchos inconvenientes para no poder estar aquí, pero gracias a Dios pude llegar con bien. Pues en la Edad Media creíamos que la verdadera felicidad no estaba en el mundo material, sino en la unión con Dios. Por ejemplo, un monje que dedicaba la vida en la oración encontraba paz interior porque su propósito era espiritual, no terrenal. Para nosotros la felicidad era más práctica. Recuerdo cuando nuestra comunidad comenzó a construir una pequeña capilla, no teníamos riquezas, pero trabajar para algo más grande nos daba esperanzas. Además de que las fiestas religiosas eran momentos de felicidad, donde olvidábamos nuestras preocupaciones. Qué bueno que pudieron estar. Si no fuera voluntad de Dios que hoy estuviéramos vivos, simplemente no lo estaríamos. Ahora, hablando sobre este tema, entonces, ¿dirían que la fe era el centro de su felicidad? Sin duda la fe daba sentido a todo lo que hacíamos, incluso en las dificultades. La frase de San Agustín, la felicidad consiste en gozar de Dios, de uno mismo y de los demás en Dios. Refleja sus ideas de que la felicidad verdadera es espiritual y eterna, no algo que depende de bienes materiales o placeres efímeros. Gozar de Dios, para San Agustín, Dios era el bien supremo y la fuente de toda felicidad. Conocer, amar y vivir en comunión con Dios es el objetivo máximo del ser humano. Solo en Él encuentras la paz y la satisfacción. Gozar de uno mismo, esto implica encontrar la propia identidad y valorar como criatura amado por Dios. El ser humano alcanza la felicidad al conocer a sí mismo en relación con Dios. Entiendo que su existencia tiene propósito y sentido en el que gozar de los demás en Dios. San Agustín destaca la importancia de las relaciones humanas, pero estos solo tienen su máximo significado cuando están orientadas hacia Dios. Amar a los demás en Dios significa verlos y tratarlos con el amor divino, buscando siempre el bien supremo para ellos. Yo tengo un tío que dedica su vida al servicio de los demás, no por obligación, sino por amor a Dios, ya que al ayudar a otros siente que está viviendo en comunión con el propósito divino. Encuentra satisfacción en sus propias acciones y desarrolla relaciones profundas, basadas en la bondad y el amor verdadero. En este contexto, su felicidad ya no depende de circunstancias externas, sino de su conexión espiritual con Dios, consigo misma y con los demás. Entonces, la felicidad en la Edad Media no reside en la acumulación de riquezas o en la búsqueda de placeres terrenales, sino en la entrega a Dios y en la esperanza de la salvación eterna. Muchas gracias por participar en este podcast. Se aprecia mucho su tiempo. Dios los bendiga. Ha sido un placer. Dios te bendiga. Llegamos al pensamiento moderno, donde la felicidad se enfoca más en lo individual. Nos acompaña un filósofo moderno para explicarnos este cambio. Mucho gusto, sean bienvenidos. Gracias, es un placer poder estar aquí. Gracias por invitarme. En el pensamiento moderno, la felicidad se entiende como un derecho humano y una meta personal. Por ejemplo, una persona que persigue su sueño de ser artista no solo encuentra satisfacción en su éxito, sino también en cómo su arte impacta en otros. ¿Dirías que el servicio a los demás sigue siendo importante? Definitivamente, aunque el enfoque es más individual, la felicidad a menudo se encuentra al contribuir al bienestar de la sociedad. Hoy lo vemos en el trabajo comunitario. Por ejemplo, en mi barrio organizamos un banco de alimento. Ayudar a los demás nos hace sentir útiles y nos une como comunidad. René Descartes mencionó alguna vez: la felicidad depende más de nuestro juicio interior que de la fortuna. ¿Qué quería decir esto? René Descartes planteaba una idea clave en su filosofía. La felicidad no está determinada por las circunstancias externas, sino por la manera en la que interpretamos y reaccionamos ante ellas. Este pensamiento está alineado con su visión racionalista, donde la mente y el juicio
tienen un papel central en la vida humana. Si lo desglosamos, depende más nuestro juicio interior. Esto quiere decir que el juicio interior es la capacidad de razonar, reflexionar y evaluar nuestras experiencias y decisiones. Descartes sugiere que nuestra percepción de la felicidad está más influida por cómo entendemos y procesamos lo que ocurre en nuestra vida que por los eventos mismos. Y donde dice que de la fortuna, aquí la fortuna se refiere a las circunstancias externas, como el azar, los bienes materiales o los eventos inesperados. Descartes minimiza la importancia de estos factores al afirmar que, aunque pueden afectar nuestras condiciones de vida, no son determinados para nuestra felicidad. Imagina que dos personas pierden su empleo. Una de ellas se une en la desesperación, interpretando la situación como un fracaso irremediable. La otra, aunque también enfrenta dificultades, decide verla como una oportunidad para aprender nuevas habilidades y explorar otras opciones. Según Descartes, la segunda persona tiene más posibilidades de encontrar la felicidad, porque su juicio interior le permite enfrentar la adversidad con una perspectiva positiva y racional. Esto quiere decir que Descartes destaca la importancia del control interno. Si cultivamos una mente clara, reflexiva y capaz de dirigir nuestra percepción hacia lo que es realmente importante, podremos encontrar la felicidad, incluso en circunstancias adversas. Esto resalta la libertad humana de elegir cómo interpretar y responder a la vida, en lugar de depender de lo externo o el azar. Ahora exploraremos algunas filosofías clásicas sobre la felicidad: eudamonía, edoísmo y estoicismo. La eudamonía nos dice que la felicidad no está en placeres hemisferos, sino cultivar nuestras virtudes. Por ejemplo, alguien que practica la justicia en su trabajo diario encuentra un propósito duradero. El hedonismo, por otro lado, sugiere que la felicidad está en disfrutar la vida, no en el exceso, sino en el placer simple, como compartir una comida con amigos o disfrutar de la naturaleza. La felicidad se alcanza a través del disfrute de los placeres de la vida. Epicuro. En cuanto al estoicismo, creo que todavía resuena hoy. Por ejemplo, después de una pérdida personal, encontré consuelo, aceptándolo lo que podía cambiar, enfocándome en mi crecimiento personal. La felicidad no depende de las características externas, sino de la actitud y el carácter de la persona. Séneca. Entonces, ¿podemos integrar estas filosofías en nuestras vidas actuales? Por supuesto, cada uno tiene algo valioso que ofrecer. Finalmente, hablemos del papel del colectivismo en la felicidad. ¿Cómo el bienestar de la comunidad afecta a nuestra felicidad individual? En mi experiencia, proyectos colectivos como organizar eventos culturales o trabajar en causas sociales nos da sentido de pertenencia. Por ejemplo, durante la pandemia en mi comunidad, creo que redes sociales apoyó para ayudar a las personas que necesitaban. Eso nos hizo más fuertes y felices. ¿Creen que el colectivismo sigue siendo relevante en un mundo cada vez más individualista? Sin duda, aunque la individualidad es importante, nuestra felicidad está profundamente conectada con los demás. Hoy hemos recorrido ideas fascinantes sobre la felicidad, desde la virtud y la razón de la antigüedad, pasando por la fe y la esperanza de la Edad Media, hasta la autorrealización y el colectivismo del pensamiento moderno. ¿Qué opinan ustedes, queridos invitados? ¿Qué perspectiva resuena más con su visión de la felicidad? La virtud sigue siendo el camino hacia la plenitud. La esperanza y el propósito espiritual no deben ser olvidados. Y la libertad de construir nuestra felicidad es un derecho que debemos valorar. La felicidad no es un destino único, es un viaje que cada uno emprende, a menudo en una compañía de otros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué enfoque resuena más con su visión de la felicidad? Gracias a todos por acompañarnos. Y a ustedes oyentes, ¿qué visión de la felicidad les inspira más? Déjenos sus comentarios y reflexiones en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio de La Sonrisa de la Vida. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.